a entrar al tema de lleno. A mí me gustaría retomar algunos puntos que estuvimos manejando en el programa anterior para que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de escucharnos, ¿qué es en sí el trastorno bipolar? Pues de un desequilibrio entre sistemas de transmisión cerebrales y también hormonales. Enfermedad que tiene alteraciones en los neurotransmisores hormonales y cuyas principales manifestaciones son conductuales. Entonces, si es una enfermedad, sí sale de su control y definitivamente requiere un tratamiento. En México es considerada una causa de discapacidad a nivel laboral. Como tal, no viene tipificada, ¿no? Si tú te vas así como a las causas de discapacidad que están listadas, no entra. Y las aseguradoras jamás te van a pagar nada por una enfermedad mental. Entonces, si es una causa de discapacidad, ¿y qué tanto estamos dejando de reconocerla? Pues no sabemos, ¿no? Porque precisamente como no entran al sistema, no sabemos qué tan discapacitantes son en nuestro país. Exacto. Es una pregunta muy recurrente. Nos pregunta Isabel Roa de Baja California Sur. Dice, ¿cuáles son los primeros síntomas de esta enfermedad, y a qué edad suelen presentarse? Los primeros síntomas que podemos ver son muy variables. Cuando se presenta en niños esta enfermedad, generalmente se confunde mucho con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en los que el aumento de la actividad es muy franco, donde hablan mucho, etcétera, y todo eso se confunde con hiperactividad. Y después tienen episodios depresivos que francamente en los niños muchas veces pasan desapercibidos. O sea, no es como que el niño se va a poner a llorar por los rincones, no es esa la expresión de la depresión en los niños. Cuando se presenta un poco más grandes, pues ahí sí podemos ver francamente episodios depresivos o episodios psicomaníacos, o maníacos francamente, ¿no? Es más frecuente que debuten con episodios depresivos que con episodios maníacos. Entonces los primeros síntomas de la enfermedad van a depender con qué episodio debuten. Episodios en los que duermen mucho más, en los que tienen insomnio, o sea, duermen mucho más durante el día cuando deberían estar despiertos, y en cambio en la noche cuando deberían de dormir no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño, se sienten fatigados, cansados, pierden el apetito o al contrario, tienen apetito excesivo y se sienten tristes o no disfrutan las cosas. ¿Hay alguna edad que sea, quizá no estándar, ¿no? Pero que sea más común en la cual pueda comenzar a realizarse este diagnóstico, a partir de la cual uno pueda diagnosticar a un niño? Sí, bueno, en niños es infrecuente el diagnóstico. La mayoría de las personas se presentan entre los 20 y los 40 años de edad, es lo más frecuente. Es lo más frecuente. Nos felicita por el programa. Dice, soy profesor de secundaria y tengo una alumna que fue diagnosticada con este problema. Su vida es un sube y baja. Hay días en el que se le ve muy mal en el salón de clases. ¿Cómo podemos nosotros como profesores ayudarla? Ella tiene 16 años. Trabaja con ella, quiere ayudarla, ¿no? que la canalice por la edad que me dice. Seguramente le tocará ir al al hospital infantil, al Juan N. Navarro. Especialistas en enfermedades psiquiátricas de niños la pueden valorar ahí y ninguna valoración va a ser mejor que esa, y obviamente el tratamiento que reciba ahí será mejor. Y si no tiene seguridad social, sí, en el IMSS también, y creo que en el ISSSTE también tienen para los psiquiatras, entonces cualquiera de esas opciones sería muy buena. O cómo no caer en el error de decir, oye, estás flojeando, y no, a lo mejor está en un estado depresivo. Y el profesor, por lo que veo, está haciendo lo correcto. Ojalá y mucha gente se acercara para hacer esto. También si se puede acercar a la página para que viera algunos de los consejos que hay como grupo de apoyo, como personas de apoyo, qué es lo que pueden hacer. Lo primero es informarse, como lo dijo el doctor Juárez, es lo primero y lo mejor que puede hacer, y muchas felicidades al profesor por estar preocupado por ocuparse de su alumna. Ojalá y muchos sigan su ejemplo. Entonces, estamos en 9FM, no cuadrante. No límites. Tengo 26 años y mis cambios de humor son muy marcados y muy severos. Padezco varias fobias y suelo ser un poco obsesiva, con algunas cosas, como lavarme las manos cada hora, por ejemplo. ¿Debería acudir a un psiquiatra para ser diagnosticada o es normal? Puedes acudir con tu médico general o tu médico familiar. Él tiene que hacerte una serie de preguntas que abarquen muchas cosas, o sea, tu comportamiento, tus hábitos de sueño, tus hábitos alimenticios, incluso decidir si sería lo correcto referirte a un psiquiatra. Normalmente muchas personas no quieren ir directo a un psiquiatra porque sienten el estigma de que no, pues yo no estoy loco, ¿cómo voy a ir?, etcétera. Para nada es ese sentido, o sea, los psiquiatras son médicos como todos los demás. ¿Cuáles son los focos de alarma que puede autodetectar en sí mismo para acercarse con un especialista o para acercarse con el médico general y decirle, oye, pues yo siento como que la Virgen me habla, ¿no? Quizá no literalmente. Bueno, yo creo, y ahorita algunos de los doctores psiquiatras que me acompañan podrán ahondar en lo que estoy diciendo,
que primero que nada, la mayoría de los pacientes con enfermedad bipolar que se acercan a un médico general se acercan por depresión, no se acercan en sus periodos de manía normalmente, porque pues bueno, están activos, están con el ánimo hacia arriba, sienten que no tienen necesidad de ver a un médico en ese momento. Entonces esto tanto para los pacientes como para los médicos generales es muy importante en un paciente con depresión interrogar, o el paciente interrogarse a sí mismo. Bueno, él dice, estoy deprimido, me siento triste, no tengo ganas de comer, duermo mal, en los días tengo sueño. Preguntarse un poco qué otros síntomas, además de sentirme triste, he tenido antes. Alguna vez he estado muy activo, he pasado días sin dormir, me he sentido con mucha energía, que mi pensamiento va muy rápido, que hablo más de lo normal, que rindo más de lo normal en mis actividades diarias. Digo, esto es fundamental que un médico general lo pregunte a una persona con depresión, para que, bueno, no vaya a diagnosticarse nada más con depresión y a tratarse nada más con depresión, porque claro, esto tiene otras complicaciones que ahorita nos podrán comentar aquí nuestros colegas. Hola, felicidades por hacer este tipo de programas. Soy una persona de 34 años con antecedentes epilépticos. De pequeño sufrí también ataques de pánico y 2 intentos de suicidio en mi adolescencia. Actualmente sufro de constantes depresiones e insomnio. No consigo estabilizar mi situación. Estos son síntomas de trastorno bipolar. He acudido con psicólogos y no me han resuelto nada. Yo creo que una de las cosas muy importantes es pues que creo que no ha acudido al lugar donde tendría que haber acudido, ¿no? O sea, los psicólogos no tienen una formación médica. Este es un padecimiento médico, es una patología del sistema nervioso central. Entonces, quien tiene que atenderlo es un médico y después de eso, pues un especialista en psiquiatría. Ahora, saber si él lo que tiene específicamente es trastorno bipolar o no va a depender de muchas otras preguntas que nosotros tendremos que hacer en una historia clínica muy detallada acerca de su vida, ¿no? Y dependiendo de esto, pues podremos clasificarlo. Hay más de un padecimiento en psiquiatría que se acompaña de intentos suicidas y la mayoría de las enfermedades psiquiátricas pueden en algún punto de la vida acompañarse de depresión. Claro. La misma epilepsia se puede acompañar de depresión, es muy frecuente que se acompañe de depresión. Entonces, lo que yo le diría es que lo más importante es que acuda con un psiquiatra que pueda valorarlo y darle un tratamiento adecuado. Los psicólogos no es que estemos peleados, al contrario, somos un gran equipo cuando sabemos trabajar como equipo, ¿no? O sea, sí son una gran herramienta de apoyo cuando estamos en psicoterapia o terapia familiar, otros tipos de ayuda que podemos brindar, pero es importante que sepan que ellos no son el pilar del tratamiento en esta enfermedad en particular. Yo tengo el diagnóstico de bipolar tipo 1, pero yo no tengo epilepsia. A mí lo primero sería investigar si le descartaron epilepsia. Son unos de los diagnósticos diferenciales que se le puede hacer un psiquiatra, o se lo puede hacer incluso un neurólogo, que un neurólogo sirve para el diagnóstico diferencial. No trata la enfermedad, pero le puede ayudar por ese lado. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas que tienen un problema como este y no acuden al psiquiatra por la parte del estigma. Claro. Sin embargo, es importante recordar que la neurología y la psiquiatría nacieron del mismo tallo. Hasta 1931 es donde se dividieron, y pues nada más Constantin von Economo fue el que votó en contra de la separación. Yo tuve crisis que eran no epilépticas, y sí es bien importante que acuda con un psiquiatra. Lo que dijo la doctora es muy cierto, y muchas veces un psicólogo, y no es de que estemos en contra, yo también lo digo, pero muchas veces complican el tratamiento en lugar de ayudar. No son las personas adecuadas para tratar la enfermedad bipolar, y lo primero que tiene que hacer es saber si su diagnóstico es el correcto. Entonces, esto sí lo quiero dejar bien enfatizado, porque a mí fue lo que me llevó a la peor crisis que pude haber tenido, la mala asistencia de un psicólogo, y tenemos muchos psicólogos con muy poca ética aquí en el país. Claro. Cuando es un psicólogo con buena ética, que sabe referir a los pacientes cuando es un trastorno psiquiátrico, es una enfermedad psiquiátrica, puede ser una ayuda extraordinaria. En lo particular, a mí me mandaron a una de las peores crisis, y tenemos mucha gente que ha pasado por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado de quién busca la asistencia. Claro, eso es un punto bien importante. Y el señor Bob Dylan, y platicamos aquí en cabina de que viene a México el 9 de mayo. Y nos va a invitar 9FM. Y 9FM nos va a invitar. A todos los participantes. No les garantizo que entremos al concierto, pero afuera seguro sí vamos.